que emergían tenían un aspecto de islas rodeadas por mares someros, es decir, que eran unas islas poco profundas, que estos dispersaban alrededor del ecuador terrestre. Y algunas de estas islas eran América del Sur, Laurentia y Gondwana, que comprendían a África, Sudamérica, Australia, Antártida, India y también parte de Asia. Pero a lo largo de esta era se va a producir un acercamiento posterior, un acercamiento de estos continentes, y posterior a esto hubo un choque. Entonces, al haber este choque, se unían estas masas continentales y formaron ya un supercontinente llamado Pangea II. Es decir, que esto ocurrió a finales de esta era paleozoica, que terminó produciendo una gran extinción de masas. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero que va a continuar con la siguiente pregunta. Buen día, doctora, compañeros. La pregunta que me ha tocado es: ¿en qué momento se produce la proliferación de los organismos unicelulares? Bueno, esto se da en la era arqueozoica del Eón precámbrico. Los primeros signos de vida aparecieron hace unos 3.700 millones de años a partir de unas simples moléculas capaces de replicarse, ¿no? Y hace unos 3.500 millones de años ya existían lo que son las cianobacterias, que hacían la fotosíntesis. Consumían el dióxido de carbono, pero aún no liberaban el oxígeno a la atmósfera. Y hace unos 2.800 millones de años es que aparecen los primeros organismos que son capaces de liberar el oxígeno a la atmósfera, y lo que produce un cambio para la siguiente era. En la siguiente pregunta 4 le doy el pase a mi compañero Giampiero para que exponga. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno. Pero, un minutito. Hasta las dos exposiciones anteriores, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Si alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta. Yo sí tengo para la señorita que expuso anteriormente. Si son cianófilas, ¿cómo es posible que puedan producir clorofila? ¿Las cianobacterias? ¿O a qué se refiere? Acaba de hacer la exposición y nos estás diciendo que las bacterias, las cianobacterias, son cianófilas y que se encargan de hacer... ¿Puedes poner la última diapositiva? Justo ahorita acabas de decirlo, Ángelo, por favor, porque tu compañera... Ahí está, creo, porque ella de cianobacterias. Sí. Y hablaste de que iban a hacer la producción de clorofila, entonces yo dije, ah, caray. No, dije, lo que pasa es que estas cianobacterias consumían el dióxido de carbono de la superficie, ¿no? Pero todavía no liberaban lo que es el oxígeno, entonces no producían lo que es la clorofila. Ahora ya está más claro, ¿verdad? Gracias. Ahora sí, vamos con el gracias. Sí, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. La pregunta que voy a exponer ¿Se me escucha, doctora? Hola. Después de un terremoto ya se te escucha.
Yo creo que tienen que tener preparado, tus compañeros ya no tienen prendidos sus micrófonos ni los audios, entonces, bueno, espero que ahora no haya terremoto de ruidos. Bueno, ya voy a explicar cuáles son las principales características de la era cenozoica. Bueno, primero que nada me gustaría hablar un concepto general sobre la era cenozoica. Pues la era cenozoica fue de las más importantes, ya que es esta la que va a marcar el punto en el que los dinosaurios van a desaparecer y se va a dar lo que es la aparición de los mamíferos. Además, los continentes van a adquirir la configuración y ubicación que tienen en la actualidad. Además de ello, una evolución de la flora y fauna. Entonces, las principales características que van a sobresalir durante esta era son la evolución y diversificación de los mamíferos, la extensión de la fauna a lo largo de la Tierra, la expansión del océano Atlántico. Además de ellos, la formación y el origen, de grandes cordilleras del mundo, la aparición de los primeros homínidos, la formación de casquetes polares y la aparición de la especie humana. Esto sería con respecto a las principales características. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que no, porque están en silencio. Entonces podemos continuar con la siguiente. Hay algo importante que acabas de decir, ¿no? El fin de los dinosaurios. Se acaba toda la época de los grandes seres vivientes. ¿Y qué característica tenían los anteriores a los mamíferos? ¿Cómo era su alimentación? No sé, si los mamíferos tienen mamas y se encargan de alimentar a través de la leche, ¿cómo hacían los dinosaurios? Sí, bueno, habían predadores que eran carnívoros, otros que eran más herbívoros, y eso, ¿no? O sea, se reproducían mediante huevos y habían periodos de apareamiento y se te ha escuchado la mitad porque hay alguien que está haciendo bulla, pero bueno. Lo importante es de que en el caso de los dinosaurios no tenían la sangre fría como los reptiles ni la sangre caliente como los mamíferos. Podrían semejarse a todo nuestro sistema de aves, ¿no? Y yo creo que precisamente por el tipo de sangre, y tú muy bien has dicho, la reproducción no era vivípara, sino ovípara, ¿no? Y con eso va a quedar un poquito más claro, porque tú dices, aparecen los mamíferos, ya desaparecieron los dinosaurios, pero esa transición era importante aclarar. Muy bien, continúen, por favor. Bueno, la pregunta 5, ¿cómo se denominan los primeros vertebrados? Los primeros vertebrados llamados ostracodermos son una clase extinta de peces sin mandíbulas. Fundamentalmente eran de agua dulce y habitaron en la Tierra entre los 500 y 350 millones de años, ¿no? Esto fue en la era paleozoica, en el periodo ordovícico, ¿no? Estos peces estaban recubiertos de escamas y tenían una pesada coraza o escudo, por eso es que su nombre ostracus, que significa concha o caparazón. Y estos son llamados los primeros vertebrados, por lo que tenían fueron los primeros, peces que tenían lo que se denominaría una columna vertebral, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Ahora, ¿qué son los dignos? Estos peces con aletas lobuladas se caracterizan
por tener pulmones funcionales. También se les llama por eso peces pulmonados. Estos pulmones funcionales derivan ontogénicamente de la pared ventral al final de la faringe, disculpen, y no de la dorsal como ocurre con la vejiga natatoria. Ahora, estas aletas lobuladas que ven en la imagen, que son estos como que tienen 2 adelante y 2 atrás, tienen un apéndice carnoso a modo de mano, bueno, del cual salen los radios de la aleta, ¿no? Parece como si fueran 4 pies, por así decirlo. Por eso es que se dice, bueno, de que de los dignos es que aparecieron o evolucionaron y aparecieron los anfibios. Porque esas aletas, justamente esas aletas, después se convirtieron en extremidades, patas, como se podría decir, que después surgieron a la superficie, pues no los anfibios, ya. Ahora, estos peces también presentan orificios nasales abiertos al exterior, que su función en realidad no es la de respirar, sino más bien la de olfatear. Y usan la boca para captar aire de la atmósfera, al igual que los anfibios, o es una característica que también tienen con los anfibios. Y bueno, lo llevan aire hasta los pulmones, tragándolo, ¿no? Estos aparecieron, bueno, en el periodo devónico de la era paleozoica. Ahora le doy el pase a mi compañera Maricruz, que le toca la pregunta 7. Ya, antes de que pase Maricruz, en la anterior pregunta, tú nos decías de que hablaste acerca de los ostracodermos, ¿no es cierto? Sí. Ya, está perfecto, ellos son los que tienen caparazón o concha, porque en griego ostracón significa eso, tú lo has dicho muy bien. Pero también hay una característica, que no tienen mandíbula. ¿Cómo se llama a los humanos que tienen una mandíbula muy pequeña? Micrognatia. ¿Y a los que tienen mandíbula grande? Si pequeña es micro, grande sería macrognatia. Lógicamente. En este caso, estos peces son agnatos. Y esa es una pregunta también del balotario, ¿no? ¿Quiénes eran agnatos en la época tal, el periodo tal? Entonces ustedes ya saben que son los ostracodermos. Sería bueno que tu grupo lo anote porque es parte de las preguntas que salen en las exposiciones, ¿no? Entonces yo lo relaciono con los humanos porque es más fácil que tú puedas recordar. Cuando tienen mandíbula pequeña, micrognatia, mandíbula grande, macrognatia. Cuando no tienen, como en el caso de estos ostracodermos, entonces es agnatos, no tiene mandíbula. Gracias. De nada. Bien, buen día, doctora y compañeros. Soy Maricruz Chungatume y bueno, la pregunta 7 dice, ¿qué características tenía la era mesozoica? Bien, esta era mesozoica se ubica entre la era paleozoica y la era cenozoica y duró aproximadamente unos 180 millones de años. Y a esta era también se le conoce con el nombre de la era de los dinosaurios, ya que estos vertebrados se convirtieron en los dominantes del planeta durante aproximadamente unos 135 millones de años. Bien, ahora entre las principales características de esta era tenemos que el movimiento terrestre o el movimiento orogénico fue mínimo, ya que al principio de esta era geológica todos los continentes, todas las islas estaban reunidos en un solo continente gigante llamado Pangea, y apenas se va a desplazar para formar los continentes actuales, por lo que este proceso de separación va a continuar durante los millones de años posteriores. También tenemos que el clima predominantemente fue
cálido y seco. Y este clima fue una de las principales razones por la que aparecieron una gran diversidad de especies. Ahora, también aparecieron las plantas llamadas angiospermas, que son plantas con flores y se expandieron a lo largo de todo el mundo. Al principio van a ocupar las zonas más cálidas y luego van a avanzar por todo el terreno conforme las temperaturas van a aumentar. Y también durante este periodo la tierra estaba inundada de coníferas. Y al final de esta era aparecieron las nuevas clases de animales como las primeras aves o los primeros mamíferos. Y estas especies de animales van a sobrevivir a las extinciones y van a llegar hasta la actualidad. Y al final de esta era mesozoica se van a extinguir los dinosaurios. Siguiente pregunta. Bien, ahora la pregunta 8 dice, ¿cuántos y cuáles son los periodos de la era mesozoica? Esta era mesozoica se divide en 3 periodos que son el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. En el Triásico, que es el primer periodo, predominaba el clima cálido y van a aparecer en la Tierra los primeros dinosaurios que van a ser generalmente bípedos y van a ser carnívoros. Y este periodo va a tener una duración aproximada de 50 millones de años. La segunda división de esta era se conoció como Jurásico y es la época de mayor esplendor de los dinosaurios. Y va a durar aproximadamente unos 56 millones de años. Y en el aspecto geológico, durante este periodo, comenzó la separación de Pangea, que va a dar lugar a la Eurasia y Gondwana. Y en el periodo Cretáceo, existieron los grandes depredadores como el tiranosaurio rex y el velociraptor. Y también aparecieron las primeras aves y los primeros mamíferos. Y durante este periodo, al final, va a provocarse el proceso de extinción masiva en el que se extinguieron los dinosaurios. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañero que va a exponer la siguiente pregunta. Bien, voy a exponer la pregunta 9, que tiene como pregunta ¿qué connotación tiene la capa geológica de iridio en la extinción de los dinosaurios? Bien, Hay mucho retorno de tu audio, como si estuvieras en un mall. No sé por qué está sonando tanto. A ver, verifica, hijo. Ya, bien, ¿se escucha ahí? Mucho mejor. Ya, ok, bien, la pregunta 9 entonces, ¿qué connotación tiene la capa geológica de iridio en la extinción de los dinosaurios? Bien, entonces empezaré con una pequeña descripción de lo que es esta pregunta, ¿no? Bueno, en el año de 1979, un equipo multidisciplinario de la Universidad de California encontró una anomalía en sedimentos correspondientes al final del Cretácico. Hace 66 millones de años, justo en la delgada capa de arcilla que marca el fin de la era mesozoica y el comienzo de la cenozoica, los investigadores encontraron una concentración altísima de iridio, que es un metal que es raro en la corteza terrestre, pero relativamente abundante en los asteroides. Entonces, lo que tenemos son estas 8 características que les voy a mencionar a continuación. Como lo mencioné, el iridio es extremadamente raro en la corteza terrestre, pero relativamente abundante en los asteroides. El iridio encontrado en los sedimentos marca pues el final del Cretácico, que tiene que provenir de algún cuerpo espacial, ¿no? Como de los asteroides. Y para que el iridio se sedimentara en forma uniforme, tenía que haber estado en forma de polvo flotante en la estratosfera. Y para formar ese polvo flotante, el asteroide tenía que haber provocado una gran explosión al chocar contra la Tierra.
La explosión y la subsecuente nube de material flotante en la atmósfera debió haber provocado cambios en las condiciones ambientales a nivel mundial. Estos cambios radicales en el clima y la ecología globales debieron causar la extinción del gran número de especies, y el tiempo de la extinción de los dinosaurios coincide perfectamente con la antigüedad de los sedimentos con la anomalía de iridio. Entonces, por tanto, es razonable pensar que la anomalía de iridio es una evidencia con tal antigüedad, una evidencia tangible de la colisión de un asteroide que posiblemente haya desencadenado una serie de eventos que concluyeron con la extinción de los dinosaurios y muchos otros organismos. Doy paso a mi compañero Ángelo para que exponga la siguiente pregunta. Antes Bien. de Ángelo, un minuto. En el caso del iridio, tú has encontrado que si tenemos alguna relación humana con el iridio, ¿dónde se encuentra? Porque tú nos has dicho en los asteroides, pero no has definido qué son los asteroides. Me interesaría que tu compañero lo supiera. Pensé que a alguno de ellos le iba a interesar, porque están atentos a tu exposición. Y también yo tengo el reporte del iridio 192 y me gustaría que nos aclares en qué zona está, cómo está, ¿no? Para ver si hay toxicidad y si es manejable en condiciones de seguridad. Tú sabes de que ahora, si tú dices que están alrededor de tal lugar, pues también está, de la NASA están mandando naves y también están bajando, están pisando superficies que no son terrestres. Entonces, ¿podrías aclararnos, por favor? Sí, bien. El iridio es un metal que bueno, pues que se encuentra en abundancia en los asteroides, o sea, en los cuerpos espaciales. Y la concentración de iridio era baja en la Tierra, o sea, en la superficie terrestre. Entonces se llegó a la conclusión de que fue un asteroide el que concluyó la extinción de muchos organismos debido a que la colisión de sobre la Tierra dejó sedimentos en la superficie, ¿no? Y fue el causante de la extinción de muchos organismos y los dinosaurios también. Con respecto a lo que usted manifiesta sobre en qué zona exactamente, pues debió tener más un promedio entre el asteroide que impactó, entre 7 y 10 kilómetros de diámetro, ¿no? El cual... ¿Se me escucha, doctora? Sí, se te escucha también, que se escucha alrededor de todo lo que está pasando cerca de ti. Ya, ok. Entonces, un hallazgo que hoy en día se puede evidenciar es en la costa norte de la península de Yucatán, en donde se puede evidenciar estos sedimentos de iridio 192. ¿Eso es? Ok. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Bueno, para añadir solamente que los asteroides están en su mayor número alrededor, igual que los planetas del Sol, son pequeños, no se pueden considerar planetas, son rocas, y en el año 2014 se observaron 400.000 asteroides y la mayor parte de ellos están en ese cinturón entre Marte y Júpiter.
¿no? Se estima que ahora en el 2020 han sobrepasado alrededor de 1 millón de asteroides y contienen en su composición química, como bien dijo su compañero, el iridio. ¿Y por qué es importante? El iridio, si está en la capa terrestre, como nos ha dicho el expositor, en México, en la península de Yucatán, si bien es cierto de que afecta, produce irritación ocular, produce dermatitis atópica, pero también tiene propiedades de aliarse con el platino y está enmascarado. Entonces, es importante saber que es soluble en agua cuando está solo y cuando está enmascarado puede producir efectos sobre la salud. Si se ingiere, produce una gastroenterocolitis y por inhalación es mucho menor el daño que ingiriéndolo. Obviamente, como es miscible en agua, entonces nosotros los humanos pues tomamos esa agua y es muy probable que podamos contaminarnos. Se está haciendo estudios de este compuesto, digamos, porque a veces no se lo encuentra solo, pero cuando está solo su número atómico es 77, su estado de oxidación es muy leve, no tiene mucha oxidación, por lo tanto, gran cantidad de electronegatividad, por eso es de que tenemos que tener cuidado y gracias a Dios que los lanzamientos que hace la NASA con sus naves van a pasar hasta rozando a las rocas, pero incluso pueden tener pequeñas colisiones que no son tan significativas, que está previsto en la estructura de la nave. Lo importante es saber que existen y que pueden producir daño al ser humano. Eso era para complementar un poco con el iridio, sobre todo que esa capa geológica era muy intensa en la época de los dinosaurios y que puede ser que haya tenido alguna relación con la extinción. Ahora sí puede pasar. Si no hay alguna pregunta de tus compañeros, podemos pasar al siguiente expositor. Bien, creo que no hay preguntas. Ahora, con respecto a las características de los dinosaurios en la era mesozoica, bueno, la era mesozoica que se divide en 3 periodos, que ya los explicó mi compañera, podemos ver que los primeros dinosaurios eran casi con certeza depredadores y compartían varias características depredadores con sus parientes no dinosaurios más cercanos. En el periodo Triásico aparecieron sobre la Tierra los primeros dinosaurios, así como los primeros mamíferos. También hay que resaltar que los primeros mamíferos no eran dominantes sobre este terreno, sino eran los dinosaurios. Los mamíferos se ubicaban en madrigueras. Ahora, con respecto a características como la digestión de los dinosaurios, bueno, la digestión de dinosaurios herbívoros indican funciones como que sus mandíbulas se abrían y cerraban ligeramente para que todos los dientes se encontraran al mismo tiempo y que tenían abdominales grandes que podían acomodar grandes cantidades de vegetación y almacenarla durante el tiempo que se necesitara para digerir la vegetación. Y con respecto a características biológicas reproductivas, al poner huevos, las hembras desarrollaban un tipo especial de hueso duro en sus extremidades, entre el hueso exterior duro y la célula, y la médula, perdón. En el periodo Jurásico es el periodo en el que proliferan y reinan los dinosaurios. Sobre todo, se da el dominio de la infraorden saurópoda. De los saurópodos, que serían estos dinosaurios de cuellos largos, donde se puede encontrar el Diplodocus, el brontosaurio, el varosaurio. Y bueno, en el periodo Cretácico aparecen las primeras aves y se diversifican los mamíferos.
Y bien, las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios, pero es posible que el origen de sus plumas se remonte aún más en el tiempo hasta el antepasado común de los dinosaurios y de los pterosaurios. Y finalmente, este periodo terminó en lo cual se sospecha consistió en la caída de un meteorito en la península de Yucatán. Hay teorías que dicen que directamente el impacto de este meteoro no extingue a los dinosaurios, sino los efectos posteriores en la biosfera del planeta en ese entonces. Y bueno, esto extingue a los dinosaurios y allana el camino hacia los mamíferos. Ahora doy pase a mi compañera Kelly Chero Reyes para que continúe con la siguiente pregunta. Antes de Kelly, quisiera que los compañeros podrían preguntar algo que no hayan comprendido o que han comprendido y que quisieran que remarque el expositor. Esta parte del periodo Cretácico, ¿no? Tan importante porque ahí desaparecen los dinosaurios. Maricruz expuso de que en la exposición que ella tenía decía que habían angiospermas, aparecen las angiospermas. Las angiospermas son las plantas con flores que tienen una característica, por eso se llaman angiospermas. Tienen óvulo y espermatozoide que hacen de la reproducción. Entonces, en el periodo Cretácico, una de las teorías de, como bien has dicho tú, que el meteorito cayó en la península de Yucatán, hizo su destrucción, más que haber desaparecido a todos los dinosaurios, imagínate, en tantos continentes, Yucatán está en América Central, entonces, ¿cómo es posible que haya habido incidencia en todos los mamíferos, perdón, en todos los dinosaurios? ¿Eso me podrías explicar, por favor? Ah, sí, claro. Bueno, todo lo mencionado son teorías, pero hay una teoría que, como digo, lo que extingue a los dinosaurios no es en sí el impacto, sino lo ocurrido posterior, los cambios ocurridos posteriores en la biosfera del planeta. Entonces, el impacto lo que va a hacer es levantar una excesiva sustancia de polvo que va a afectar a la atmósfera de ese entonces. Y por ende, al hacerlo, va a privar de luz solar a muchas de las plantas que existían en ese entonces. Entonces, lo que va a pasar es que muchas plantas no van a poder hacer fotosíntesis y por ende no van a poder sobrevivir. Entonces, al no haber plantas, los dinosaurios herbívoros no se iban a poder alimentar. Y si no se alimentaban los herbívoros, tampoco se alimentaban los carnívoros, porque los carnívoros se alimentaban de los herbívoros. Y es así como en esta secuencia de sucesos se va poco a poco mermando la población de los dinosaurios, la especie de los dinosaurios. Y bueno, además de que el impacto eliminó el 70-80%, el resto de la especie se fue eliminando de esta manera. ¿Aló? Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Ah, ya. Entonces, para redondear lo que has dicho, excelente. O sea, si bien es cierto que tenemos teorías y es importante la demostración de estas teorías que se convierten ya no en hipótesis, sino en tesis, hay como 4 a 5 tesis en la NASA en donde dice que el nombre meteorito viene porque al impactarse en nuestro planeta hay un destello de luz y no hay una desintegración total. O sea, cae el meteorito y se hace polvo. No. Hay pedazos de meteorito en Yucatán y tiene impregnaciones que se parecen al oro. Por eso le han puesto meteorito.
Y lo importante es de que producen lesión, muy bien lo has dicho, en las plantas, pero en lo que es puesto Maricruz, en las angiospermas, destruye tanto los pistilos como los cálices de las flores. Si se destruyen los componentes genéticos para la reproducción de las plantas, pues ya no hay plantas, y ellos eran Herbívoros. ¿qué comían los dinosaurios? Eran herbívoros. Por eso, entonces, ¿qué pasa si no tenemos plantas, no tenemos flores? Claro, y además los carnívoros se alimentaban de los herbívoros. Y ahí era esa secuencia de que los herbívoros no podían alimentarse y por ende los carnívoros tampoco. Y se fue eliminando así el resto. Bueno, entonces coincidimos en que el meteorito, que cae en la superficie de cualquier cuerpo celeste, viene del espacio y se han encontrado las mismas características en Luna y en Marte, ahora que han tomado las muestras, pues, los astronautas, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísima la teoría, porque si se hacen las excavaciones y se hacen las investigaciones en la superficie terrestre a través de todas las capas, se encuentran restos de meteorito que no se ha desintegrado, no se ha hecho polvo. Entonces, hay muy buena explicación para la no sobrevivencia de los dinosaurios, ¿no? Y la desaparición del Jurásico. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí. Sí, querías agregar algo. Sí, doctora, quería agregar con respecto a la evolución que los mamíferos evolucionaron a partir de los sinodontes, un grupo de reptiles carnívoros que vivieron a finales del Paleozoico. Ese aporte quería hacer. Y bueno, que el primer mamífero auténtico conocido es el Morganucodon, un pequeño insectívoro que vivió en el Triásico, que es el primer periodo de la era Mesozoica. Bueno, entonces... esa pregunta que acabas esa aportación que acabas de hacer ya es pregunta del balotario, porque si estuvo en el Triásico, en un supercontinente de Pangea, imagínate. Ese registro que acabas de hacer va como pregunta del balotario. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Gracias a ti. Entonces, la compañera. Claro, le doy pase a mi compañera Kelly Chero Reyes. Bien, continuando con la pregunta 11, que es, ¿cómo se produce el cierre del mar de Testis en el Oligoceno? Se dice que para el inicio del Pérmico temprano, una placa cimeriana se desgajó de Gondwana, y entonces este se dirigió hacia la Eurasia, formando así un nuevo océano en su extremo meridional. Entonces, este océano de Testis luego cerró, hubo un cierre del océano Paleotestis. Entonces, la mayoría de las masas de la Tierra que estaban reunidas en una sola entidad para el periodo Triásico, Pangea rotó ligeramente en dirección al sudoeste. Entonces, la placa cimeriana todavía viajaba a través de ese pequeño océano Paleotestis hasta la mitad de Jurásico, donde Paleotestis se cerró de este a oeste, creando así una orogenia cimeriana. Entonces, el cierre durante el Oligoceno tuvo un impacto significativo, porque afectó tanto la circulación oceánica como en el clima. Las colisiones de las placas africanas con las placas europeas y del subcontinente indio con la placa asiática cortaron la vía marítima del Testis, que había proporcionado una circulación oceánica de baja latitud. Entonces, el cierre de Testis luego construyó algunas montañas nuevas en cordilleras de Sagros y extrajo dióxido de carbono y la atmósfera, lo que... el siguiente. Ahora, describiendo un poco
de este mar de Testis, se dice que tenía una forma de ser. Kelly, disculpa la interrupción, pero en la presentación anterior te cortaste. En el último punto dijiste que el mar de Testis contribuyó y plum, pasaste a este. Ah, sí, contribuyó a un enfriamiento global. Y yo creo que esa es la parte más importante. Imagínate si a nosotros tuviéramos un mar que extrae dióxido de carbono, que es lo que nosotros nos mata el dióxido, contribuye a que haya enfriamiento global, porque ahora se está más viendo calentamiento de los glaciares. Entonces, esto es muy importante y lo pasaste. Entonces, ahora sí puedes continuar. Ya, siguiente. Ya. Hablándoles un poco de este mar de Testis, ¿no? Como ya les he mencionado, cómo lo que afecta, todas las consecuencias, ¿no?, de este mar de Testis, cómo ocurrió. Ahora voy a hablarles un poco de este mar de Testis. Se dice que Pangea tenía una forma de C, y entonces el mar de Testis era una masa de agua que quedaba en el interior del continente. Entonces, la facturación de Pangea y el posterior desplazamiento de los continentes por la inmensidad del océano hicieron que el mar Mediterráneo empezó a formarse a partir del gran océano de Testis, que también era característico que estaba rodeado por una gran masa o gran mayoría de flora y de fauna marina. Pero a lo largo del tiempo ocurrió que este mar Mediterráneo se secó, es decir, se volvió sal. Por eso se dice que hubo una crisis de salinidad en el Messinense, donde hubo un episodio extraordinario a la par del trágico, donde acabó prácticamente con la vida marina. Es decir, es como que todo ese mar, donde había gran cantidad de especies marinas y al secarse, es decir, al volverse salinidad, entonces todas esas especies desaparecieron. Entonces, luego, ya pues como ya se había convertido en un desierto blanco de sal, el movimiento de las placas tectónicas acabó cerrando los estrechos de Rifeño y Bético, que eran unos lugares por donde penetraba el agua y el Atlántico al mar de Testis. Pero como ya he mencionado que se había cerrado este mar de Testis, luego, más tarde, el estrecho de Gibraltar se abrió nuevamente y el Mediterráneo volvió a llenarse de agua. De agua del Océano Atlántico en unos procesos que durarían varios años, donde se formó el mar Mediterráneo que conocemos hoy en nuestros días, considerado como el hijo del antiguo mar de Tetis. Disculpa. Gracias. A continuación doy pase a mi compañera. ¿Hace alguna pregunta de sus compañeros? Puntualmente, ¿cómo respondes a la pregunta, hija? Es decir, que se cerró este mar porque... Pon la pregunta ahí y responde, porque has ampliado muy bien, ¿no? Y como bien te has corregido durante toda la exposición, has dicho el mar de Testis, y después te has dado cuenta que bueno, y eso es muy bueno. Entonces, ahí lo importante es que tú leas bien la instrucción, o sea, ¿qué es lo que te está preguntando? O sea, ¿cómo se produce este cierre? Como ya lo he mencionado, este cierre se produce a causa de que hubieron placas que en sí fueron como si masas continentales que se fueron uniendo, ¿no? Y luego estas al unirse así dieron pase, o sea, se dieron un cierre donde este mar de Testis se cerró, ¿no? Debido a uniones de masas continentales y también a desplazamientos.
Mira, el describirnos está muy bien, pero ¿cómo se produce el cierre? El cierre se produce por las colisiones de la placa africana con la placa europea. Eso es, ahí es donde al fusionarse y colisionar, porque tú sabes que para fusionarse no es que se acerquen y suavecito se acomodan, ¿no? Sino es una unión muy impactante, ¿no? Por eso es que nosotros en toda nuestra superficie de la costa tenemos placas tectónicas y apenas las placas se mueven, hay un temblor o un terremoto de muy buena magnitud en la escala de Richter. Eso quiere decir que cómo habrá sido esta colisión, imagínate. Y eso es lo que hace que se cierre el mar de Tetis, ¿no? Y tú lo tienes, pero has ampliado tanto que concretamente la respuesta es por las colisiones de la placa africana con la placa europea y del subcontinente indio con la placa asiática. Y ahí, eso es por eso se produce el cierre. Tú nos has contado cómo se abre, qué características tiene el mar Mediterráneo, todo, por eso le dicen el hijo de Testis o de Tetis. Sí, doctor, es que me pareció muy interesante y quise ampliar más puntos. No, a mí me parece más interesante, pero también tienes que responder, porque recuerda que es balotario y va a venir en el examen, entonces en el examen no va a haber la posibilidad de ampliar, ¿no? Más bien se responde y luego amplías, nosotros felices y te aplaudimos, ¿no? Siempre y cuando pues nos digas Tetis y no Testi. Disculpe, doctora. No, es una corrección de forma más que de fondo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto o tú puedas aportar algo más y pasamos a la siguiente. Bueno, como no hay preguntas, ahora le doy pase a mi compañera que va a continuar con la siguiente pregunta. Bien, continuando con la exposición, la pregunta número 12 dice, ¿qué es lo que marca el inicio de la historia del ser humano? Bien, entonces, se toma como fecha de inicio de la historia la aparición de la escritura, cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito. Esto ocurrió en Sumeria, en la región baja de Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico, a fines del cuarto milenio, hace más de 5.000 años. Entonces, pero la escritura de los sumerios era representativa. Por ejemplo, un toro podía estar representado por la imagen de un toro. Un pictograma de cebada significaba la palabra cebada, ¿no? Entonces, esta escritura que comenzó con imágenes, ese sistema era inconveniente para transmitir algo más que simples sustantivos y se volvió cada vez más abstracto. Y fue evolucionando con el pasar del tiempo. Pero lo puntual aquí es que lo que marca el inicio de la historia es la aparición de la escritura. Doy pase a la siguiente pregunta a mi compañero. Ya, continuando con la siguiente pregunta que dice, ¿en qué etapa del Mesozoico ocurre la desaparición de los dinosaurios? Como bien sabemos, en la etapa del Mesozoico ocurrieron 3 etapas, que es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Pero ya mis compañeros han hablado de estas etapas, así que yo les voy a hacer algo así breve, ¿no? Y para responder a mi pregunta. Ahora, en el Triásico, de 245 a 200 millones de años atrás, ocurrió esto, ¿no? Se dice que aquí nacen los dinosaurios, donde estos dinosaurios empiezan a diversificarse, y los reptiles colonizaron la tierra y el agua y el aire. Es decir, hubo una extinción masiva. Ahora, entonces se concluye aquí que
aquí en esta primera etapa van a nacer los dinosaurios. Ahora, hablando del Jurásico, de 200 a 145 millones de años atrás, se dice que se le llama a una edad dorada de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque aquí es como que empiezan los dinosaurios así decir, a brillar, ¿no? A evolucionar más, ¿no? Donde los dinosaurios empezaban a obtener su mayor tamaño, a reproducirse más, ¿no? Por eso se dice que era una edad dorada de los dinosaurios. Entonces también aparecen aquí los primeros pájaros que evolucionaron desde ancestros de reptiles. Y también aparecieron los mamíferos, que también evolucionaron aquí en esta etapa. Ahora, en sí, me dice, ¿en qué etapa del Mesozoico ocurre la desaparición de los dinosaurios? Esta desaparición ocurre en el Cretácico, o sea, en esta etapa, porque aquí es donde los dinosaurios alcanzan su máximo tamaño y su distribución al máximo, pero luego de eso ocurre, por así decirlo, algo trágico, ¿no? Porque este periodo terminó con una dramática extinción de los dinosaurios, es decir, los dinosaurios que ya habían nacido en la etapa del Triásico, en esta etapa desaparecieron. Pero hay muchas teorías que dicen que, o sea, hay muchas teorías que hablan de cómo ocurrió esta desaparición de los dinosaurios. Siguiente. Ahora, ¿por qué se extinguieron al final del periodo al final del periodo Cretáceo? Como ya he dicho, que hay muchas teorías que hablan, y como ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, cómo ocurrió esta desaparición de los dinosaurios. Hay teorías que dicen que esto ocurrió debido a cambios climáticos en la atmósfera, y también se dice que es por la caída de un enorme meteorito que impactó sobre la península de Yucatán. Como ya lo han mencionado anteriormente mi compañero Ángelo, ¿no? Que habló también más a profundo sobre esta desaparición de los dinosaurios en sí, que fue, y como también usted lo ha mencionado, que se dice que fue también por la caída de este meteorito, donde ocurrieron cambios en la Tierra, donde se vio afectada toda la vegetación. Entonces estos dinosaurios, como se alimentaban de las plantas, al ya no haber estas plantas, ¿no? Estos ya no se podían alimentar, entonces morían. Entonces se vio interrumpida toda esta cadena de especies, y es por ello que se desapareció. Entonces, la era donde desapareció, la etapa donde desaparecieron los dinosaurios es en el Cretácico. Gracias. A continuación va a continuar mi compañero. A ver, un minutito ahí. La pregunta es, ¿por qué se extinguieron a los dinosaurios y en qué periodo? ¿Puedes poner la pregunta? Tú nos hablas del Cretácico y nos hablas del Jurásico, la edad de oro, ¿no? De dorada, de los dinosaurios, donde están en todo su esplendor. Finalmente, ¿en qué etapa se produce la desaparición? En el Cretácico, aquí en esa etapa es donde ocurre la desaparición de los dinosaurios. En el inicio del Cretácico, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios, ¿no? Siki Saba es de la Universidad de Edimburgo, de Reino Unido. Él dice de que Bucarest, perdón, es de Bucarest, ya me acordé. Él dice que los dinosaurios, a pesar de que dijeron que se desapareció y que todo, en Europa todavía estaban vivos y mantuvieron los ecosistemas europeos hasta muy avanzado el Cretácico. ¿Cómo ves? Si nosotros decimos entre que termine el Jurásico y empiece el Cretácico, desaparece, pero no en todo el mundo. Ha habido continentes, ¿no? Como Steven Brusalte de la Universidad de Edimburgo, de Reino Unido, a él es el que dice,
se sabe que un asteroide, ya no dice teoría, ya dice, en el mundo científico sabemos que un asteroide golpeó la Tierra hace 66 millones de años y los dinosaurios desaparecieron paulatinamente. Pero en esta historia se basa principalmente en los fósiles de una parte del mundo en América del Norte, porque los dinosaurios que estaban en Europa seguían prosperando. Entonces, ¿qué evidencia tenemos nosotros? Nosotros no somos América del Norte, somos América del Sur. ¿Tendremos alguna evidencia en el Perú o en qué región de la presencia de los dinosaurios y sus fósiles? Porque al desaparecer quedan los fósiles. Entonces yo dije, ahí van a decir la etapa y van a decir qué fósiles son los que dan fe de que desaparecieron. Si no sabes tú, pues alguien del grupo, o si sabes, pues ya transmítenos. Porque la desaparición tiene que ver directamente proporcional con los fósiles. O sea, no hay desaparición que sea así espontánea y todo se evapore, tienen que haber quedado evidencias. Si alguien del grupo alguien del grupo que quiera participar o los alumnos de la clase, este es el momento porque ahorita empiezo a poner puntos. Bueno, ya están revisando en Google, ya es muy tarde porque ya se acabó el tiempo de aportes. Entonces yo les puedo decir que en todo el Perú hay restos, incluso en Piura. Hay una zona en Talara que la Universidad Nacional de Piura ha cercado porque estaba siendo, digamos, no como en el caso de los metales, ¿no? Profanadas, se podríamos decir, no. Aquí solamente la gente por curiosidad encontraron huesos grandes, ¿no? Y se los llevaron para ponerlos de adorno en sus casas. Y en la universidad nosotros tenemos los huesos de los incisivos y los caninos de los anteriores mamíferos, de los dinosaurios, tenemos restos, incluso en la Facultad de Pesquería, al costado han visto ustedes que hay un dinosaurio, digamos, prefabricado, ¿no? Porque no es de las piezas originales, pero en la Facultad de Antropología sí tenemos a un profesor que es francés y él tiene los dientes en sable de los felinos, tiene el resto de vértebras de dinosaurios. ¿Y dónde se ha encontrado? En la zona de Brey Pariñas. Hay aglomeraciones y cúmulos que por falta de presupuesto no se ha podido terminar de estudiar y bueno, tendríamos que tener también gente especializada solo en ese tema para que nos pueda apoyar de otras universidades. Dicho esto, en la ciudad en Estados Unidos, perdón, hay una ciudad también que se llama Pariñas, ¿no? Y ellos también tienen, coincidentemente con el mismo nombre, que nadie se puso de acuerdo para ponerle los nombres, ¿no? Tienen ellos restos y fósiles de dinosaurios. Entonces, no les he querido dar las 24 hallazgos de restos que hay en el Perú, pero les estoy dando de Piura, como para que pase esta pandemia y se animen o nos animemos a viajar. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, gracias. Bien, la pregunta 14 dice, ¿qué glándula produce la melanina? Esta melanina es producida
mediante la secreción de el lóbulo intermedio de la glándula pituitaria, o también llamada glándula hipófisis. Bueno, esta glándula va a secretar una hormona estimulante de los melanocitos, o también llamada melanotropina, y va a llegar a los melanocitos a través de la sangre. Estos melanocitos son células que se encuentran en la capa externa de la piel, en la epidermis, y van a sintetizar la melanina, que es el pigmento natural que causa el color de la piel. Ya. Sí, pasar a la siguiente pregunta, le doy paso a mi compañero. Ya. Una pregunta, ¿y el vitíligo ahí? ¿Cómo explicas el vitíligo? ¿Puedes responder, por favor? El vitíligo, bueno, es una enfermedad donde la piel va a perder las células, los melanocitos, y esto va a producir la aparición de zonas descoloridas en algunas zonas del cuerpo. Eso es lo que hace encontrar en Google. Pero era importante aquí, porque te ha tocado justo la melanina y hablábamos de Michael Jackson, ¿no? Porque decían, se despimentó, pero mira todas las implicancias hormonales que tiene, ¿no? Y a mí realmente me encanta cuando exploran ustedes y no entran a Google y leen tal cual, ¿no? Porque se supone que han preparado, ustedes son los expertos en cada una de las preguntas que se ha hecho. Es más, en grupos anteriores yo le hacía cambio, por ejemplo, el que va a exponer el número 1 le decía, expones tú la quinta exposición. Les cambiaba y qué bueno, porque me decían, doctor, es increíble. Si nosotros nos hubiéramos repartido los temas y cada quien se hubiera hecho cargo de ese pedacito, no hubiéramos podido contestar a la exposición, responder, porque nos hemos preparado todos, en todo, cada uno de los temas, por si alguno del grupo falle, pues estábamos preparados para apoyar, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo colaborativo, no repartirse, tú haces la glándula que produce melanina, tú haces, por eso es que las preguntas escasean. Y yo me doy cuenta les digo, sorpréndanme a los grupos con sus exposiciones. Y yo no he querido hacer esa transposición de roles que a ti te toca en la primera exposición, porque lo hago en el momento que ya les toca a cada uno y se puede ver el trabajo colaborativo. Y también de eso va a depender, pues, obviamente un 20, ¿no? Que me doy cuenta que, pues, no llegan ahí, y tus compañeros también muy receptivos. Entonces yo creo que es importante la participación, que se preparen las preguntas que también copiaron los demás y dicen, en esta pregunta voy a aportar para que el grupo sea el que me responda. Y qué bueno, porque es retroalimentación de cosas importantes. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado a Brey Pariñas y han podido estar con el paleontólogo revisando los restos de los dinosaurios. Esa es historia de la ciencia. Muy bien, pasamos al siguiente expositor, por favor. Bien. Con la pregunta número 15 y última pregunta, soy Ángelo Castillo. ¿Qué características tiene la relación de las pirámides de Egipto con Machu Picchu? Bueno, esta fue una pregunta mucho más compleja, porque ya es una pregunta de análisis. Y bueno, lo que pude encontrar es de que en Machu Picchu existe también una pirámide,
que se le conoce como la pirámide de Intihuatana. Se trata de una colina cuyos flancos fueron convertidos en terrazas, tomando la forma de una gran pirámide de base poligonal. Incluye 2 largas escaleras de acceso al norte y al sur. En lo alto, rodeada de construcciones de élite, se encuentra la piedra Intihuatana, uno de los objetos más estudiados de Machu Picchu. Su forma parte de una base con distintos niveles y en la parte superior se observa una saliente de aspecto cúbico, donde 4 de sus caras indican un punto cardinal, norte, sur, este y oeste. Posiblemente fue utilizada como un reloj de sol. Ahora, algo similar ocurre con respecto a la alineación con los puntos cardinales con las pirámides de Giza. Los antiguos egipcios aprovecharon el equinoccio para conseguir que las pirámides de Giza, un monumento funerario construido en la memoria del faraón Keops, fueran construidas con una alineación casi perfecta y sus caras mirando los puntos cardinales. Ahora, los lados de la pirámide están alineados casi perfectamente con los ejes norte, sur, este, oeste. Y se supone que se supone o presume que el método del equinoccio de otoño fue el que utilizaron los egipcios para construir las pirámides con tanta precisión, aunque no se conoce con certeza. Y bien, esas serían todas las preguntas con sus respectivas respuestas que fueron planteadas en la clase anterior. Muy bien. Si alguien... Más bien, yo quisiera, antes de que invites a los demás a preguntar, ¿qué características, 1, 2, 3, tiene la relación de las pirámides de Egipto con Machu Picchu? Solamente menciona 3, porque es la pregunta. Bueno, las dos, se utilizaban como puntos de referencia astronómicos. O sea, se alineaban con puntos de referencia astronómicos. O sea que la primera característica sería alineación matemática astronómica. Es matemática la alineación que tienen. Sí. Ya, esa es la primera. La segunda, ¿qué otra característica? Ambas se alinean con puntos cardinales. Ambas tanto las pirámides de Intihuatana en Machu Picchu como las pirámides de Giza en Egipto, sus caras están orientadas hacia un punto cardinal. Entonces, la segunda característica resume. Ambas pirámides, sus caras miran a un punto cardinal. La orientación de las caras de las pirámides miran a un punto. Claro, la orientación de la lateralidad de cada una de las pirámides tiene un punto cardinal. Tiene una orientación o punto cardinal. Muy bien. La tercera. ¿Por qué se llaman pirámides? Por su forma. Exacto. Por su forma tienen geométrica. la misma forma. Esa es una característica. ¿Cómo sabes tú si hay pirámides en Egipto, si hay en Perú? Tú dices Tahuantinsuyo. También aquí en Piura hay una zona donde, en Huancabamba, y eso va a ser motivo después también de poder hacer una revisión importante con los arqueólogos que llegaron de España, que también hay una pequeña pirámide en una de las lagunas. En el centro de la laguna hay una pequeña pirámide. O sea, para decir pirámide, ¿qué características tiene que tener? Forma piramidal, valga la redundancia. Entonces, la tercera característica de la relación es que las estructuras de Egipto, de Perú y de Sudán, el país que más pirámides tiene no es México, no es Egipto, es Sudán, ¿no? Están diciendo los científicos que se especializan en investigación en pirámides,
que a lo largo del río Nilo, a miles de kilómetros del sur de Egipto, los nubios construyeron las pirámides en el reino de Kush, en la Nubia ancestral, y ellos son las que tienen más de 260 pirámides de distintos tamaños. Y eso lo hicieron años antes de Cristo, 1070, 350 años antes de Cristo, y con escalones. Hay muchos parecidos, ¿no te parece? Entonces, yo nomás decía 3 características, ¿no? Que tienen escalones, que tienen la forma piramidal y que se relacionan porque son parecidas, ¿no? O sea, por eso les han dicho que son pirámides por la forma. Yo creo que con eso, pues ya tus compañeros han tomado nota y van a registrar, porque es importante lo que nos has dicho, pero en la instrucción, o sea, el diseño de la pregunta no va a tener mucho espacio en un examen. Entonces siempre hay que puntualizar y muy bien en lo que nos has podido transmitir. Ahora sí puedes invitar a las preguntas a tus compañeros. Bien, aquí concluye la exposición. Si alguien tuviera alguna pregunta con respecto a alguno de los puntos que se han tratado, es libre de poder hacerlo. Gracias, Ángelo. Hemos terminado ya con la exposición y hemos anotado de repente puntualizar más las respuestas, porque eso lo van a pasar a un Word en donde va a venir la pregunta y la respuesta, porque ustedes tienen que compartir en el WhatsApp las exposiciones. Uno de tus compañeros ya puso muy bien y felicito al que lo ha hecho porque ha compartido en el Word ya el primer balotario. Yo creo que está muy bien, que para eso estamos comunicándonos a través del WhatsApp, y todos los aportes que alguien pueda conseguir o yo también pueda tener, pues ahí lo pegamos, y igualmente Maricruz se va a encargar de compartirles las exposiciones de los compañeros que lo pongan en el WhatsApp para que todos puedan disponer de ello. Dicho esto, pasamos a Maricruz para que nos presente la clase de hoy día con respecto a la línea de tiempo, Maricruz. Sí, doctora. Bueno, voy a pasar a proyectar la clase, las diapositivas. Sí, el PPT, a ver si en esta máquina yo ya puedo hacerlo. Por eso es que lo tienes tú. Mientras nos proyecta ella, aquí vamos a pasar. Ya está presentando. Muy bien. Vamos a tener el tema ya de las 1, 2 y 3 tipologías características de la ciencia en Asiria, Caldea, Babilonia, que pertenecen a la región de Mesopotamia. La siguiente, por favor. Hay un mapa. Aquí está. Ustedes pueden visualizar como una especie de renacuajo donde la cabecita está liderada por la capital, que es Kanesh. Luego tenemos el cuerpo, que está dividido en 3 partes, el de color rosa, el dorado, y el Golfo Pérsico es de color celeste. Ahí tienen una leyenda también que he querido representar, y están los reinos, ¿no? En la parte rosa que vimos es el Mitanni,
en la parte dorada el reino babilónico casita, y en la parte celeste podemos tener el reino hitita, que es un tipo de tono más lila, porque el Golfo Pérsico, si es celeste, es la denominación del tipo de agua del mar, ¿no? Entonces, ahí también podemos observar a Palestina, a Egipto, ¿no? Aquí el mar Caspio, el mar Mediterráneo, que van a rodear a esta zona. Son las 4 potencias grandes, 1500 años antes de Cristo. La siguiente. Aquí lo vamos a relacionar ya a la parte histórica, científica con la medicina. Entonces, ustedes pueden ver representaciones ya en varias dimensiones, no solamente planimétrica, como fue la aparición de la escritura, sino en alto relieve y bajo relieve, de rostros humanos, de cuerpos, y también de paleolíticos, ¿no? O sea, litos de piedra con dibujos de casas, de serpientes. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la representación, qué impresionante cómo ellos tenían sus respiradores también, sus cascos, y el arte babilónico es el que se va a sumar a estas representaciones en piedra. En el lado derecho tenemos al Minrot, que es una de las preguntas también del balotario. ¿Quién es el Minrot? Donde podemos ver a un jinete cabalgando con el arco y la flecha. Ahí está la estructura de Persépolis y podemos observar al rey persa con uno de sus esclavos porque está en posición baja de sumisión, él está un poco más arriba en su trono. Increíble todo lo que nos han dejado. La siguiente. Ahora ya venimos a la parte importante, ¿qué monarcas fueron los héroes de la leyenda? En el caso de Sargón fue en Acadía. Hammurabi, muy importante que lo tengan presente el nombre, en Babilonia. Asurbanipal en Asiria y Nabucodonosor, que todos nos acordamos, en Caldea. Es importante aquí ver el tipo de representación artística y de pensamiento cognitivo en la escritura. Entonces, las características del arte era en Mesopotamia de tipo geométrico, no era aritmético, que en el caso de la aritmética es de una cognición mucho más baja, en cambio el geométrico es a la n potencia multiplicado por cualquier cantidad de números, y es masivo. Entonces ellos tienen sus representaciones divinas, glorifican a sus dioses, creen en los demonios y también en que los muertos tienen influencia sobre los vivos, ¿no? La línea recta creada por el hombre y la línea curva creada por la naturaleza, pregunta del balotario. En la época de Mesopotamia, la línea recta predominaba en el hombre o la línea curva. Entonces, si era la línea curva, era de la naturaleza, y la línea recta creada por el hombre era para la parte humana, y esto se representa en el arco y la flecha. Esa es la proyección, digamos, en dibujo de estas líneas que ellos tenían como principios y que regían en las aldeas que corresponden a la Mesopotamia. Aquí en el Museo de Londres está viéndose el enfrentamiento de un león con un ciudadano mesopotámico de Nínive.
La siguiente, por favor. Seguimos con los dioses babilónicos, siempre caracterizados por la forma de ave. Están ellos representando que tomó el fruto sagrado, y también observamos el bajo relieve. No solamente hay alto relieve, sino bajo relieve, ¿no? Es como cavar la piedra y representar, por ejemplo, las articulaciones, representar los músculos, que le da mayor caracterización. El siguiente, por favor. Aquí podemos observar los rostros, pero ya con algún tipo de enfermedad relacionada a la medicina. Las representaciones que ustedes pueden observar, pues, una mujer pequeña, de cabeza grande, un hombre con una nariz inmensa, quizá microcefálico, hay otro que es macrognatia, con exorbitación de los ojos, y en la siguiente vamos a ver la representación actual de lo que ellos usaban como equipo. Inventos mecánicos. La rueda, el rodillo y la polea. Pregunta fija del balotario. El tornillo, la palanca, la cuña y el plano inclinado, perdón. Entonces, todos estos inventos mecánicos tienen una representación para la medicina. El cuchillo fue para los actuales cirujanos. Los médicos de hierbas ahora son los internistas, que las hierbas procesadas se convierten en químicos, y los químicos en grajeas, tabletas, cápsulas, todas las presentaciones, ya sea por vía oral, intramuscular, intradérmica, endovenosa. Y los psiquiatras son los médicos de conjuras. Es la representación, el símil de lo actual, ¿no? Así como hemos visto de que podemos dar fe de que hubieron dinosaurios en Piura, es a través de Bray Pariñas. Así también los cuchillos, las hierbas y las conjuras lo asociamos a los cirujanos, internistas y psiquiatras. También ellos aislaban a sus pacientes y le daban el reposo correspondiente. Trabajaron mucho en la limpieza de sus alcantarillados y eran genios matemáticos. Ellos fueron los que almacenaron sus reportes, sus investigaciones en bibliotecas a través de los archivos, y todo calendarizado. Le ponían, por ejemplo, que era en primavera, en verano, y ellos no tenían una pérdida, digamos, de agenda en el que podamos poner por orden alfabético. Ellos ponían su calendario por orden de fechas, si bien es cierto que no usaban las letras, pero usaban pues las fechas, los números, ¿no? Porque eran matemáticos. Ahí tenemos pregunta también del balotario, el Nixida, que es el dios de la salud en la época de Mesopotamia. Doctora, se le apagó el audio. Se fue un poquito el internet. ¿Ya me escuchan ahora, sí? Maricruz. Sí, Ya. sí, doctora. Gracias. Sí, doctora, sí se le escucha. Gracias. Entonces pasa toda la parte artística, las estrellas de Dios, el Marduk, el bastón de divinidad, todo es la parte artística. Seguimos. Esto ya está en los museos de Francia, en Louvre. Ahí están las representaciones de sus dioses. Minrot, rey de Babel, Acadía en el Shimar. Eso quiere decir que ellos tenían un procedimiento
para poder dar con el diagnóstico. Entonces, era lo primero la anamnesis, ¿no? El examen de conciencia, decían ellos, en el interrogatorio. Luego, como segundo proceso, empleaban el fuego, ¿no? Hacían pequeñas fogatas alrededor del paciente y hasta ahora se usa en algunas ciudades, sobre todo de Grecia y parte de el Nilo, en donde le pasan un papel al paciente a través de todo su cuerpo. Yo sé que en Inglaterra hay una ciudad donde no le pasan papel, sino le pasan el algodón, igual que en Alemania, porque suponemos de que nosotros somos un circuito de átomos reverberantes, vivos, y si en alguna parte de nuestra piel hay una interrupción de ese circuito atómico, va a representar una enfermedad porque el órgano blanco va a ser interno. Entonces, esta asociación con la terapia neural de los alemanes, es muy importante saber qué es la terapia neural, que representa a este tipo de proceso que usaban en la Mesopotamia. También es pregunta, ¿qué relación tiene la terapia neural con la interrupción de los átomos que están reverberando y circulando a través de nuestro cuerpo? Nosotros somos una circulación permanente. Y ellos lo han encontrado con muchas pruebas en los estadios donde ha habido partidos digamos, de fútbol o partidos de otro tipo de deporte, bádminton, donde los estadios están llenos y luego se va la gente y han podido captar en cada uno de los asientos esa fosforescencia de nuestros átomos con los equipos que tienen los alemanes. Y es ahí donde ellos comienzan a estudiar lo que es la terapia neural. Entonces detectan en qué parte de la piel no hay circulación atómica y ahí ellos le inyectan una sustancia polarizante. ¿Qué significa? Que si hay una cicatriz o posquirúrgica o de repente hay un diente de metal o restos de mercurio en uno de los tratamientos estomatológicos para los dientes, para hacer las curaciones, como se usan hasta en el Perú, hasta el día de hoy, que ya está proscrito el uso de derivados del mercurio en la amalgama de curación de los dientes. Ellos hacen la inyección con una jeringa mucho más pequeña, mucho más delgadita que las de las vacunas, que es para los bebés. O sea, no producen daño, sin embargo le inoculan esta sustancia polarizante y en esa zona donde no había circulación de átomos comienza a circular y el paciente comienza a tener una óptima salud. Entonces son teorías que tienen relación con los primigenios en Mesopotamia, ¿no? Yo me quedé diciéndoles que el papel que les pasaban, luego lo encendían y lo ponían en un lugar donde no haya viento para poder, ¿qué dibujaba? Tanto el algodón, que hasta ahora se usa en algunos lugares de Alemania, se eriza con rozar la piel del enfermo, se pone, quiere decir que hay intercambio atómico, radiación, y eso se quema y la característica que va a adoptar, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, podría sugerirnos en qué parte del cuerpo está la enfermedad. Miren cómo hay una relación, ¿no?, de los que nos han dejado la génesis de los ancestros con la actualidad. Entonces pregunta el examen qué es la terapia neural y cuál es su origen, ¿no? Seguimos. La lecanimancia. No, la anterior, hija. El polvo que se usaba para suministrar a los pacientes, la oniromancia, que es a través de los astros. Hasta ahora tenemos expertos que te leen pues las cartas astrales, ¿no?
no los que leen las cartas que son más de juego, de ludoterapia, sino las astrales. Las hepatoscopías, miren, ya hay un indicio de los endoscopios, ¿no? Y generalmente lo hacían en animales, pero proyectaban, por ejemplo, en el caso de nuestros incas, les pasaban el cuy y al abrir el cuy tenían que buscar dónde estaba la enfermedad del paciente, abriendo el cuy. El pobre cuy, no tenía nada que ver con la enfermedad del ser humano, pero pues le encontraban alguna cosa y decían, es el hígado, es el riñón, era una manera de hacer su diagnóstico. La siguiente. La medicina sirio-caldea babilónica. Aquí también importante las predicciones. O sea, ahora en la actualidad nosotros podemos decir el pronóstico es sinónimo de predecir. Y ellos hacían los augurios, ¿no? En el caso del representante del rey de Babilonia es Ezequiel. Pregunta también que debemos tener claro quién fue el que hace las consultas para revisión de la predicción en cuanto al perfil hepático. Ahora se hace a través de las enzimas y podemos decir el hígado está en un 70% de función, en 50% de función o está 100% funcionando a través del dosaje de análisis de las enzimas, pero ellos hacían los augurios, los médicos derivan de la expresión facial, de la saliva, ellos tendían mucho a hacer las sangrías, las características, si la sangre era más oscura, más clara, ellos hacían sus augurios, ¿no? Y también el pronóstico, decían, pues este señor no va a vivir mucho, se va a morir, o sí se va a recuperar, y no dejaban de tener siempre presente la divinidad y entre la luz y el oscuro que era el demonio, ¿no? Los demonios han invadido, entonces si no acertaban con el augurio, decían, usted va a morirse en una semana, y el señor había pasado un año y no se moría, decían, no, que la luz divina ha limpiado tu cuerpo. Y si se moría antes del augurio, la predicción, pues que el demonio entró, ¿no? Entonces siempre había una justificación, como ahora a veces nos justificamos en varias cosas también. Hay que ser sinceros. La siguiente. Pregunta de el balotario. Los babilónicos traían los enfermos al mercado. Los paseantes daban su opinión para su tratamiento. ¿Quiénes eran los paseantes? Eran las personas que expendían los productos en el mercado. Y ellos tenían, por ejemplo, los carniceros tenían una experiencia según el color de la piel, según la conformación facial, y Heródoto es el que escribe eso, y es importante la relación de hoy con la opinión para su tratamiento. Entonces, Heródoto refiere que los babilónicos traían los enfermos a las canchas de Mesopotamia, no. Traían los enfermos al mercado. La siguiente. De las 30.000 tablillas recopiladas, recuerden que ellos fueron los creadores de la biblioteca, de Asurbanipal, descubiertas en Nínive. ¿Quién lo descubrió? Fue Austen Henry Layarde. Unas 800 están dedicadas a la medicina. Entonces, ¿en qué lugar de la Mesopotamia fueron descubiertas las tablillas de recopilación médica? En Nínive, por Austen Henry Layarde. Bueno, qué bien por Austen, pero más importante es la ciudad. Entre ellas encontramos una tablilla sumera, o de Sumeria, de hace unos 4.000 años. La primera receta médica, pregunta del balotario. ¿Cuál fue la primera receta médica? La Sumeria, hace 4.000 años.
en la que se describen una docena de medicamentos naturales, sin magia, sin hechizos. Este descubrimiento ha servido para intuir que ellos practicaban la medicina en la civilización mesopotámica. Una medicina que, sin embargo, nunca alcanzaría la categoría de la que tenían los egipcios. Ellos lo superan, pero toda historia tiene un proceso y siempre se va de menos a más. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo el recetario, cómo se parece a nuestras letras, ¿no? Colección de recetas empíricas de un sanador sumerio. Este es el texto médico más antiguo que se conoce, está en el Museo de Filadelfia. 2200 años antes de Cristo. Se nos queda grabado la representación, pero la ciudad en donde se produce es lo más importante para el balotario. La siguiente. Los protagonistas principales de estelas mesopotámicas, como el rey Nansher de Lagash, dice a la izquierda, o la de los buitres arriba, ambas datadas desde el tercer milenio antes de Cristo, ya nos orientaban a que había cierta divinidad, ¿no? Aparecían generosamente en los baldes un tamaño mayor que el resto y hacían representación como de los que eran de mayor jerarquía y que eran exitosos. Entonces, esa representación siempre tiene relación con la divinidad. Como les dije también, si acertaban es porque la divinidad los había iluminado, y si no acertaban, pues era porque había entrado el demonio, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles fueron los dioses de la medicina? Fueron Nabumardum, Ninasu y Gula. En la medicina del arte sagrado, porque ya saben que para ellos la divinidad y el lado oscuro con el demonio era importante. En el caso de lugares donde se impartía la medicina, en los templos. Y siempre el que está en el templo es el médico sacerdote, ¿no? Que sabía leer y escribir y conoce la lectura del agua. Él ponía cerca al paciente el agua en un tazoncito, y si se movía, si tenía vida el agua, tenía buen pronóstico. Si estaba para él oscura, no tenía movimiento, ese señor no iba a recuperarse, ¿no? Y el Azu estaba muy impregnado de ciencia, religión, los secretos del rito, la magia, la adivinación, eran lo que nosotros podemos decir el médico sacerdote, ¿no? Que cree mucho en, como hasta ahora, ¿no? La imposición de manos, porque Cristo es el que hacía la imposición de manos. Los católicos, pues algunos sacerdotes practican tanto la imposición de manos como también el exorcismo. Entonces aquí tenemos la relación de que el demonio ha entrado y hay sacerdotes especializados en hacer que el demonio salga del cuerpo de un humano, ¿no? También en Mesopotamia, no solamente la relación era religiosa con respecto a la medicina, sino también a la astrología. Entonces decían que el hígado era el asiento del alma y el centro de la vida. Mira, y nosotros decimos ahora que es el laboratorio del cuerpo, en donde se procesa todo lo que consumimos y también lo que no consumimos. Es decir, todos los factores externos. Por ejemplo, por decir el iridio, y rápidamente el hígado hace su reacción, como los medicamentos. ¿Dónde se procesan? Pues en el hígado. Entonces, no estaban mal ellos, y la hepatoscopía no la hacían en el humano, sino la hacían en los animales. Acaba de recordarme que en unos minutos tengo la siguiente clase, pero avancemos, Maricruz.
Dice, existían dos tipos de especialistas que se complementaban, el ASU y el ASHIPU. Entonces, aquí, ¿quiénes eran los especialistas que se complementaban para hacer la sanación y recuperación del paciente? Pregunta del voluntario. El ASHU era el que prescribía los tratamientos, ¿no? Y se encargaba de la sanación. O sea que el ASHU era el médico propiamente dicho. Mientras el ASHIPU era el que se ocupaba de las enfermedades que eran sobrenaturales, el exorcismo, la magia, la religiosidad, el mundo mágico, los astros. Entonces, los dos se complementaban y trabajaban en duplas, ¿no? La finalidad del tratamiento no era otra cosa que expulsar los agentes malignos del cuerpo, y para conseguirlo debían actuar conjuntamente en diferentes momentos y en diferentes fases. Entonces, esto es para nosotros, ¿qué vendría a representar en el médico moderno? El ASHU y el ASHIPU, o varios ASUS y varios ASHIPUs. A ver, voy a tener que decir el nombre porque están muy calladitos. José Fernando Galesio Viera, ¿qué nos puedes decir en nuestro posmodernismo? ¿Cómo podríamos denominar la presencia del ASHU y el ASHIPU aquí en el posmodernismo? ¿Cuál sería su proyección? José Fernando Galesio Viera. Buenos días, doctora. Hola, José. ¿Sí entendiste la pregunta, José? No, no, doctora. Sí, es una característica muy propia del hemisferio izquierdo para ponerse a pensar antes de que el derecho hable, ¿no? Bueno, repetiré. ¿Cómo representarías la presencia de la ASHIPU y del ASU en esta etapa del posmodernismo? Ahorita, ¿cómo representarías? ¿Qué es lo que crees tú que podría asemejarse al ASU y al ASHIPU? El médico y el curandero. Podría ser, porque en Piura, por ejemplo, primero van al curandero. Cuando falla, van al médico. Gracias, José. A ver, Cristian Alonso Flores, ¿qué otra representación actual podríamos tener del ASHU y el ASHIPU? O de varios ASUS y varios ASHIPUs. El chamán, o sea, creo que sería lo que le llaman cuando se van a Yovaca, como que por ahí utilizan hierbas y los curan. Claro, tu compañero ya lo mencionó, ¿no? Si lo has escuchado, él de alguna manera nos ha querido decir eso, ¿no? Pero en el caso de Kelly Lisbeth Chero, ¿qué dice? O sea, tus compañeros están tratando de relacionar el ASHU y el ASHIPU con nuestros médicos actuales, que trabajan aquí, puede ser en dupla o varios ASUS o varios ASHIPUs. ¿Qué piensas, Kelly? Buenos días, doctora. Bueno, que sí, hay personas, por ejemplo, que cuando se enferman, ¿no? A veces primero lo que hacen es irse a una persona curandera para que a veces les digan los males o qué es lo que tienen. Y ya cuando a veces ya no les funciona eso, entonces es donde acuden a un médico. O también podría ser viceversa, a veces también van a médico y a veces la enfermedad se complica, ¿no? Y no ven resultados a corto plazo, entonces lo que hacen las personas se desesperan, ¿no? Y tratan de buscar la cura a esa enfermedad, entonces se van ahí, es donde recurren a los curanderos. Se dice que hay personas que, bueno, que sí creen en eso y que sí les funciona y todo eso, ¿no? Pero hay otras personas que no, que mejor prefieren irse o prefieren a un médico a que un curandero. Gracias, Kelly. Nos has repetido a los dos compañeros anteriores, pero hasta ahorita no encuentro la representación actual
que tiene que ver el ASU y el ASHIPU. Doctora, me gustaría participar. ¿Podría ser el médico y el psicólogo? Exacto, pero ¿sabes qué, hija? La junta médica. El psicólogo es el que se encarga de la parte cognitiva, que es un poco etérea, muy bien. El internista vendría a ser el ASU, pero a veces hacen junta médica, ¿no? O sea, no se reúnen solamente los dos, se reúnen 4, 5, 6, porque la situación está poco difícil en el diagnóstico, hasta el patólogo, porque le tomaron una biopsia. Entonces, la representación puede ser del médico con el psiquiatra, el médico internista o médico general con el especialista en psiquiatría, o puede ser que sea una junta médica, varios ASUS y varios ASIPUS. Entonces, con esto dejo a las preguntas porque Maricruz lo va a señalar, lo va a guardar para continuar, porque yo tengo clase de fundamentos de ética en unos minutos, que lo dejo para las preguntas. Bueno, los 5 primeros que han expuesto, los quiero felicitar porque sí ha habido expositores que han sido puntuales a la respuesta y luego han ampliado. Pero la recomendación para los demás es de que es importantísimo que ustedes puedan internacionalizar y de repente compartir entre todos qué nos quiso decir la doctora con esta pregunta, porque a veces estamos yéndonos a la estratosfera, regresamos en una nave espacial, luego nos vamos, y yo he tenido que decir, a ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? Porque eso lo van a tener que hacer en el Word, y para que sea lo más cercano a lo que yo creo y ustedes creen y saquemos una sola respuesta, es que yo hago a veces las preguntas, ¿no? Es muy importante que los que van a exponer las preguntas de balotario que hemos dado son los 2 que siguen a los 5 primeros, porque no hemos terminado todavía, pero ya tenemos que comenzar a incrementar nuestro balotario, y ellos van a anotar todas las preguntas que se han dado en esta clase, además que ellos van a aportar con 2 preguntas cada uno, y Mari Carmen nos ayudará en decir quiénes son los 2 que siguen a la última persona que hizo la exposición el día de hoy. Dicho esto, quiero que me digan las preguntas para la próxima exposición. Las recomendaciones ya se las dije, que sean puntuales en la respuesta, pero no necesariamente pues queda solamente responder. Me pareció importantísimo del primer, el segundo expositor, creo que fue, lo tengo anotado, en que nos hizo pues ampliar nuestros conocimientos con respecto a la respuesta, pero fue muy concreto en la respuesta también, ¿no? Eso es lo que, las 2 cosas tienen que hacerse una amalgama, tanto para aprender un poco más, tanto como para responder a ese balotario, ¿no? ¿Alguna pregunta del grupo que le va a tocar de 2? Hacer las preguntas. Ahora, cuando me están llamando, me escriben y me dicen, doctora, ¿cómo va a ser la presentación? Es a libre albedrío. Y siempre le digo a mis alumnos, sorpréndanme. Me encanta porque han mezclado videos, han puesto PPTs, de repente no hay muchos precis, sería importante también tener los precis que ya en mi clase les voy a compartir, y a partir de los míos ustedes pueden entrar y poner el nombre que desean y sale ya precis hechos que pueden ayudar y contribuir a la exposición. Reitero, ¿alguna pregunta, queridos alumnos? Tenemos 60 segundos. Maricruz, ¿ya sabes quiénes son los 2 compañeros tuyos que siguen en la lista? Sí, doctora, son Correa García Cristian y Crisanto Raimundo Emerson. Muy bien. A Raimundo y a Correa, pues éxitos en la próxima presentación y también con su colaboración de preguntas, ¿no? Ha sido una mañana muy fructífera, de verdad que el grupo ha estado muy, muy colaborador, con algunas pequeñas precisiones que de todas maneras tenemos que pulir para los demás grupos,
Y les deseo que pasen un feliz día. Podrían aperturar sus cámaras para tomar la foto.